El horror de la guerra reflejada en las calles de Bucha, Ucrania. Cadáveres tirados en las calles y otros semienterrados en fosas comunes. La condena internacional cataloga estos hechos como crímenes de guerra. Latinos y afroamericanos entre las víctimas de una balacera en Sacramento. Imágenes de la desesperación de la gente por salvar sus vidas. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda a Abel Álvarez. Iniciamos en Sacramento, California, donde la comunidad continúa consternada por el tiroteo masivo que dejó 6 víctimas y una decena de heridos. Hoy fue arrestado uno de 2 sospechosos en relación con este trágico incidente. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, buenas noches. A ver, muy buenas noches. Y esta mañana la policía de Sacramento, además de confirmar el arresto de un hombre de 26 años de edad, también identificó a las víctimas que perdieron la vida. Por medio de este comunicado, las autoridades identificaron a Dandre Martin como uno de los sospechosos relacionados y fichado por cargos de agresión y posesión ilegal de armas de fuego. Además, los detectives encontraron más de 100 casquillos de bala en la escena, así como descubrieron al menos 3 edificios y 3 automóviles que fueron impactados por las ráfagas de balas. I heard gunshots, and then after the gunshots, I heard people just start diving down the ground and falling down, and the next thing I know, someone fell in front of my truck. I was trying to get out the way, and by the time they got up, I guess I got hit. My truck got hit. Por otro lado, el SWAT del Departamento de Policía de Sacramento y los detectives allanaron 3 residencias donde se recuperó al menos un arma de fuego. Mientras tanto, la Oficina Forense del Condado de Sacramento esta mañana identificó a las 6 víctimas que murieron, 3 mujeres y 3 hombres entre los 20 y 60 años de edad, hispanas y afroamericanas. Los otros 12 heridos fueron llevados a hospitales de Sacramento y se desconoce su estado de salud. De acuerdo a la jefa de policía, Kathy Lester, las autoridades patrullaban una zona comercial en el centro de Sacramento alrededor de las 2 de la mañana, cuando escucharon disparos. Al llegar al lugar, encontraron una gran multitud corriendo por las calles y varias personas con herida de bala. Officers began to give medical aid, including CPR, to the victims that they found, and at the same time worked to stabilize the scene and learn what they could about the crime. Las investigaciones preliminares señalan que el tiroteo se produjo minutos después de una gran pelea en una calle alrededor de hoteles, clubs nocturnos y bares. Sin embargo, hasta el momento se desconocen más detalles sobre las causas de esta tragedia, pero se espera que las investigaciones avancen rápidamente gracias a que las autoridades han recibido más de 100 videos y fotos por parte de testigos. Mientras continúa la investigación y la búsqueda de otros implicados, se espera que mañana el primer detenido comparezca ante una corte. Por otro lado, tanto el presidente Joe Biden como activistas y el gobernador de California condenaron el incidente y buscan medidas más estrictas contra las armas de fuego. Abel, muy buenas noches. Gracias, Dayani, por este reporte sobre lo sucedido en Sacramento, California. Por cierto, el mundo condena las ejecuciones en la ciudad ucraniana de Bucha. Y por eso el presidente Biden condenó los hechos como crímenes de guerra. María Teresa Sarabia tiene el reporte con las imágenes. Sí, las imágenes son bastante perturbadoras, así que mucho cuidado. Las escenas son dantescas. Decenas de cuerpos de civiles ucranianos masacrados a quemarropa desataron la indignación mundial. Centenares de cadáveres fueron lanzados a una fosa común a un lado de una iglesia ucraniana. Hablan de los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Quienes sobrevivieron a los brutales ataques se lamentan por sus muertos. El exterminio de civiles es espeluznante. Dedos y manos emergen a través de la arcilla roja debajo de la tierra. Without an exaggeration, by what we've seen in Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que el presidente ruso Vladimir Putin y sus seguidores sentirían las consecuencias de los eventos en Bucha. El descubrimiento de cuerpos y ríos de sangre ensombrecieron las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите. El Kremlin negó cualquier acusación relacionada con el asesinato de civiles. Dijo que las tumbas y los cadáveres fueron sembrados por Ucrania para desacreditar a Rusia. En Mariupol, un puerto del sur que ha estado sitiado durante semanas, dramáticas imágenes mostraban cuerpos de civiles tirados en la calle. Uno de ellos estaba contra una pared salpicada de sangre. Сегодня, второй день занимаемся этим. 4 человека, пенсионера, двое умерли, скорее всего, своей естественной смертью, потому что одной бабушке 90 лет было. Вот. И двоих просто нашли на улице рядом в дворе, потому что в дворе много детей. Мы решили. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Bueno, y se espera que la jueza Ketanji Brown Jackson sea confirmada esta semana a la Suprema Corte de Justicia, después de que el Comité Judicial del Senado votara 11 contra 11. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, pidió una votación para romper el punto muerto y enviar su nominación al Pleno. Todos los demócratas y 3 senadores republicanos, Susan Collins de Maine, Mitt Romney de Utah y Lisa Murkowski de Alaska, votaron a favor de la magistrada. Por cierto, republicanos boicotean el asilo a migrantes varados en la frontera con México. No quieren que se elimine el llamado Título 42. Incluso el expresidente Donald Trump también se pronunció al respecto. Alfredo Miranda tiene el reporte desde Washington. 3 estados liderados por el Partido Republicano acudieron a los tribunales en un intento de evitar que la administración Biden levante la política del Título 42 de la era Trump, alegando que poner fin a la orden de salud causaría una calamidad autoinfligida al desencadenar una oleada de inmigración ilegal en la frontera sur. La Casa Blanca había anunciado el viernes que terminaría el Título 42 el venidero 23 de mayo. Estamos trabajando mucho para planificar cualquier contingencia. Ustedes ya lo han advertido. El Departamento de Seguridad Nacional se va a asegurar de que tengamos la capacidad de operar con un trato justo y humano a los inmigrantes. Legisladores republicanos criticaron a la administración por lo que llaman el desmantelamiento de las medidas implementadas por el expresidente Trump sin ofrecer alternativas. No tienen un plan para lidiar con lo que ya es un desastre, dijo el senador Thune, crítico acérrimo de la administración Biden. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, anunciaron que la medida que fuera instaurada al principio de la pandemia ya no era necesaria, dados los bajos índices de COVID-19. El expresidente Donald Trump advirtió sin sustento alguno que la cancelación del Título 42 provocaría una invasión de inmigrantes a Estados Unidos. Biden está abriendo las compuertas a los inmigrantes en un grado mucho mayor que ahora y seremos inundados por la inmigración ilegal. Seremos invadidos por millones y millones de personas, muchos de ellos criminales que no deberían ingresar a nuestro país. Trump también afirmó haber implementado las medidas migratorias más seguras de la historia en Estados Unidos. Según estadísticas, el Título 42 habría permitido la expulsión de más de 1.5 millones de personas el 2021. Según analistas, la cancelación del Título 42 y sus consecuencias se añade como otro elemento a la discusión política que podría influir en el resultado de las elecciones de medio término. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Bueno, y en Florida inició la selección del jurado en el juicio contra Nicolás Cruz, el responsable por la matanza de Parkland, pues se enfrenta a la pena de muerte y Anthony Belchi tiene los detalles. Hace 4 años de la masacre en la escuela de Parkland en Florida y ahora ha iniciado el juicio con la selección del jurado. Más de 1.500 candidatos podrían ser considerados. El requisito que no tengan ningún tipo de opinión previa sobre el caso, algo prácticamente imposible. Que no tenga ningún prejuicio ni de un lado ni del otro, que prevenga que ellos puedan mirar el caso de una manera objetiva y llegar a una conclusión justa. Nicolás Cruz, el autor que se declaró culpable del tiroteo que dejó 17 muertos, se enfrenta a la pena de muerte. La decisión final recaerá en los miembros del jurado, que tampoco se pueden expresar ni a favor ni en contra de este castigo. No va a ser un proceso rápido y se podría demorar varias semanas. Ellos ya están anticipando que van a haber muchísimas personas que no van a calificar como jurado en este caso.
Finalmente se deberán elegir a 12 personas y 8 alternos para acabar decidiendo si Cruz es castigado con la pena de muerte o la cadena perpetua. Sea lo que sea, las víctimas y sus familiares quieren cerrar este capítulo de una vez por todas. No soy Dios para tomar la decisión de matarlo o no. Mi decisión es ser una mejor persona y cambiar el mundo. No quiero que esto vuelva a pasar nunca más. Pero otros creen que la lucha no ha hecho más que comenzar para lograr un cambio en la legislación sobre el uso de armas en Estados Unidos. Esta lucha es contra la industria de las armas y las regulaciones que hacen falta para que estas cosas dejen de suceder. En total está previsto que en unos 6 meses se pueda poner punto y final a este caso que sin duda conmocionó a todo el país, pero también expuso la necesidad de un cambio que de momento está muy lejos de materializarse. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, miles de pasajeros quedan varados. ¿Qué provocó que sus vuelos se vieran interrumpidos? Centroamérica en alerta. Pandilleros huyen de El Salvador y buscan refugio en otros países. Más de 3.500 vuelos domésticos fueron cancelados este fin de semana y miles más se retrasaron debido a las pésimas condiciones climatológicas. Por fortuna, en las últimas horas todo volvió a la normalidad. Aparte del clima, otra de las causas de los retrasos es la excesiva demanda por parte de los usuarios que vuelven a viajar en grandes cantidades tras la pandemia. Mexicanos protestan la polémica consulta sobre la revocación de mandato. Se oponen a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quede más tiempo del debido al frente del país. Víctor Blázquez nos tiene la historia. Miles de opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador marcharon en las principales ciudades del país contra la polémica consulta de revocación de mandato que llamará a los mexicanos el próximo 10 de abril a las urnas. México merece estabilidad democrática y respeto a las instituciones. Se le votó por un mandato de 6 años. Que termine y que se vaya. Con la consigna "termina si te vas", al menos unas 2.000 personas, en su mayoría vestidas de blanco con mantas, pancartas y banderas, caminaron del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución para rechazar el inédito ejercicio democrático, porque aseguran que el actual gobierno está peor que sexenios atrás. Cada día estamos peor, el gas sube, la gasolina sube y sobre todo la inseguridad. No puede uno caminar en las calles, no puede uno ni cortar una bolsa porque se la arrebatan, no puede uno subir a un colectivo porque lo pueden matar. Y este señor no hace ni nada. Al menos 93 millones de mexicanos están convocados a participar en la consulta popular de manera oficial. Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los opositores están haciendo de esto un juego sucio al llamar a dejar las urnas vacías. Están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones. El próximo domingo 10 de abril los mexicanos decidirán el rumbo del país y de la presidencia en una consulta que hasta el momento se ha convertido en más controversial que popular. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, era buscada por la policía, pero antes que se la llevaran, una mujer fuera de control causó tremendo desastre. Ofrecían gato por liebre. La mezcla de su licor embotellado pudo haber llevado a muchos a la tumba. Parecía que nada ni nadie iba a detener la furia de una mujer al volante. Vamos a ver. La salvaje conductora de Waterbury, Connecticut, embistió 8 patrullas y dejó a 7 oficiales heridos. Hannah Casperson era buscada en relación con docenas de robos de automóviles. Tras la persecución fue llevada a un hospital con lesiones menores, aunque le esperan cargos criminales mayores. En El Salvador, la guerra contra las pandillas se intensifica cada vez más. Esta noche, el presidente Nayib Bukele envió un nuevo mensaje a los pandilleros y a la comunidad internacional.
Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Bueno, y esta situación en El Salvador provocó la alerta en los países vecinos. Guatemala activó operativos fronterizos de emergencia para evitar que pandilleros de las maras los invadan. Nuestro corresponsal José Flores tiene la historia y las reacciones. La policía guatemalteca redobló la seguridad en la frontera con El Salvador luego de que en las últimas horas se ha reportado el ingreso de pandilleros que siguen huyendo de dicho país debido a la persecución a que han sido objeto por parte del gobierno de Nayib Bukele. En virtud de la problemática que se está presentando en el país vecino de El Salvador con respecto a las pandillas y al estado de excepción que se ha impuesto. Se están cubriendo las diferentes áreas, no solo las formales como estas, sino las que también se conocen como pasos ciegos. Según varios pobladores que viven en el lugar fronterizo, varios pandilleros del vecino país han ingresado en las últimas horas a Guatemala utilizando puntos ciegos en la frontera para evitar que las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas los capturen. Para mí está muy mal, ¿verdad?, que los mareros estén viniendo para acá. Sí, aquí los guatemaltecos ya estamos cansados de tanta violencia. Las autoridades salvadoreñas han lanzado una cacería en contra de los pandilleros, quienes habrían encontrado en Guatemala lugares para esconderse. No conviene porque la autoridad es la que debe hacerla. Porque imagínense que toda esa gente se nos venga aquí si es suficiente con lo que tenemos ahorita. La policía guatemalteca capturó a 4 pandilleros salvadoreños que habrían ingresado al país ilegalmente en las últimas horas. También se ha trabajado en una coordinación muy estrecha con el Ministerio de la Defensa para realizar patrullajes en estas áreas fronterizas y sobre todo instalar operativos en las principales rutas que llevan hacia estos puntos ciegos en las fronteras. Las autoridades guatemaltecas creen que muchos pandilleros de este país están ayudando a los mareros salvadoreños, brindándoles refugio y un escondite para que la policía no los detenga. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Y la Policía Nacional de Honduras capturó en su territorio a un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha. Estos son los momentos en que el delincuente fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la localidad fronteriza de El Poy. Ante las medidas de excepción dictaminadas por el presidente Nayib Bukele, pues los pandilleros están huyendo tanto a Honduras como a Guatemala. Vamos a Colombia, donde decomisaron una gran cantidad de alcohol adulterado, una mezcla potencialmente mortal que era distribuida en diversos eventos masivos. Carolina Gómez nos tiene los detalles. Las multitudes eran la mina de oro para esta banda delincuencial que sin el más mínimo remordimiento aprovechaban cualquier concierto, partido de fútbol o evento de grandes dimensiones para vender su veneno adulterado y embotellado como si fueran licores de alta calidad. Especialmente aguardiente, whisky, cerveza y ron, para posteriormente ser comercializados en actos públicos y establecimientos comerciales. 6 de los presuntos integrantes fueron capturados en 8 diligencias de registro y allanamiento realizadas en el suroccidente de Bogotá y en Barranquilla. Los licores eran fabricados en casas de familia en condiciones precarias de salubridad y mediante la mezcla indiscriminada de alcohol y otras sustancias con la apariencia de un licor original. En los procedimientos se incautó más de 1 tonelada de productos terminados, insumos secos y sólidos, etiquetas y maquinaria. Y el modus operandi para poder ingresarlos a los eventos era camuflarlos en su cuerpo. 2 mujeres que pertenecían a la organización, al parecer, adherían las botellas al cuerpo con fajas, las ingresaban a los recintos públicos y los vendían subrepticiamente. Lo peligroso de consumir estas bebidas adulteradas es que la mezcla con alcohol no apto para el consumo humano puede ser un cóctel letal. También puede generar ceguera y daños hepáticos irreversibles. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición.
No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, no es Dalí ni Picasso, pero un robot humanoide pinta de maravilla. Se lo presentamos en unos minutos. Bueno, y le presentamos a Aida, el robot humanoide que pinta retratos gracias a la inteligencia artificial. Aida se construyó en 2019 y cuenta con un brazo robótico mejorado que le permite usar una paleta de colores y un pincel normal. Sus ojos, que albergan lentes de cámara, toman una foto del sujeto que luego el robot almacena y usa como referencia para pintar. Aún no puede mezclar completamente los colores, pero sus resultados son muy realistas. ¿Qué tal? Bueno, señores, y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Mantenga la sintonía con Estrella TV. Por ahora, las noticias terminan. Gracias.